Muy buenas tardes. Quiero agradecer en primer lugar a Mercedes Pullman, que contó conmigo, a la sociedad, por lo mismo, por contar conmigo y por invitarme. Como muy bien dice Mercedes, hace ya años que yo me retiré, entre comillas. Yo sigo escribiendo y sigo haciendo cosas, pero yo ya no pertenezco al mundo académico, que es el mundo del que yo procedía, y tampoco estoy escribiendo ni publicando en las revistas del mundo, llamémoslo, esotérico, que es como nos conocemos todos. He pertenecido a ambos mundos, ahora no pertenezco a ninguno, ahora pertenezco al mío, exclusivamente. Os agradezco a todos los que habéis venido esta tarde a acompañarme. Quiero tener un recuerdo para la gente que ha querido venir y no ha podido venir, pero sé que está pensando en mí porque me lo ha dicho antes de entrar en esta conferencia, y sé que luego podrán ver la charla cuando se cuelgue en la página web. Y bueno, pues sin más preámbulos, vamos a pasar a hablar de Leonora Carrington, una mujer que, como decía Mercedes, era muy poco conocida, aunque no sé si ustedes han participado de la maravillosa exposición que se ha clausurado este domingo pasado y que durante 3 meses ha tenido los cuadros de Leonora Carrington, una pequeña selección de ellos, porque Leonora fue pintora durante 80 años de vida, con lo cual pues se pueden imaginar los cuadros que tenía. Bueno, una pequeña selección que ha venido a Madrid y que nos ha permitido, entre otras a mí, que no conocía ninguno de sus cuadros en vivo y en directo, poder participar de esa magia que transmite en toda su obra, tanto pictórica como escrita. A la vista del éxito que ha tenido la exposición, Leonora parece que se ha convertido en un artista de masas, y yo me encanta esa circunstancia porque cada vez que hablaba de que yo estaba trabajando sobre Leonora Carrington, la gente no sabía ni de quién les estaba hablando. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con la conferencia de hoy, que he titulado Leonora 1940, magia, alquimia y surrealismo en la España de la posguerra. Esta historia empieza... A ver si soy capaz de poner esto en funcionamiento. Creo que se le ha apagado la pila. Porque antes estaba encendido el... Ah, ya. Vamos, venga, ahí. Esta historia empieza con ese libro, en bas, abajo, en francés, escrito por Leonora Carrington, publicado en el París de 1945, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, el París liberado. Y empieza con esta frase, una frase escrita hace 80 años, lunes 23 de agosto de 1943. Hace exactamente 3 años estuve internada en el sanatorio del Dr. Morales, en Santander, España. Tras declararme irremediablemente loca, el doctor Pardo de Madrid y el cónsul británico. Después de conocerle a usted, por casualidad, a quien considero el más lúcido de todos, empecé hace una semana a reunir los hilos que pudieron llevarme a cruzar el umbral inicial del conocimiento. Debo revivir toda esta experiencia porque, haciéndolo, creo que puedo serle útil, igual que creo que me ayudará en mi viaje más allá de esa frontera a conservarme lúcida y me permitirá ponerme y quitarme a voluntad la máscara que va a ser mi escudo contra la hostilidad del conformismo. Hace 80 años, una mujer estaba escribiendo estas cosas. Yo debo reconocer que cuando lo leí por primera vez me quedé impresionada porque dije, ¿las mujeres escribían así hace 80 años? Esa era la gran ignorancia en la que yo vivía, porque yo todas mis investigaciones habían sido de hombres, todas mis lecturas habían sido de hombres, había mujeres, pero las menos. Y claro, encontrarme con un texto así escrito por una mujer que en aquel momento tiene 25 años, un texto así escrito, que podría haber sido escrito actualmente, me pareció tan potente que dije, ¿quién es esta mujer? Y sobre todo, ¿cuál es ese Madrid del que ella está hablando? El Madrid, ella cuando escribe esto es 1943, pero como dice en esta primera frase, ella escribe sus recuerdos de lo que le ocurrió en su estancia en España, en Madrid y en Santander, en 1940, en el verano de 1940.
cómo era Madrid en el verano de 1940, yo no tenía ni idea. Mi especialidad siempre ha sido la Edad Moderna, brujería, magia, alquimia en la Edad Moderna, pero yo no sabía absolutamente nada. Para mí era como si el mundo se acabase en el 1700. Después del 1700 ya no tenía conocimiento de lo que había ocurrido en el mundo, ¿no? Y entonces, pues, empecé a investigar y empecé a buscar, y las primeras imágenes que aparecieron fueron estas. Eso es Madrid, eso es la Gran Vía, entonces, Avenida de José Antonio. Bajo la bandera de la esvástica nazi pasa un coche, el Rolls Royce, que había pertenecido, creo que había pertenecido a la Casa Real y que posteriormente perteneció a Franco, el coche oficial, y rodeando ese coche oficial está la Guardia Mora, la escolta de la Guardia Mora. Inicialmente, esta fotografía siempre se asocia con la venida del Reichsführer Heinrich Himmler a España en octubre de 1940, previo a la entrevista en Hendaya entre Franco y Hitler. Yo pensé que quien iba en ese coche era Himmler. En realidad, la foto de Himmler es esta otra. La toma es un poco diferente, pero sigue siendo la avenida de José Antonio, sigue siendo la Gran Vía actual. Siguen estando las esvásticas, sigue estando la Guardia Mora, sigue estando el Rolls Royce, que es donde viene Hitler. Ahí va de camino, desde donde él estaba alojado, hasta entrevistarse con Franco. Esta es Leonora Carrington, la autora de las palabras que hemos leído al comienzo. En esa foto tiene unos 22 años, 23 años, está en Francia, ella es británica, pero está en Francia, luego contaremos más por qué está en Francia, y no puede imaginar lo que se le viene encima, lo que le va a ocurrir en los próximos años de su vida y que va a marcar para siempre la trayectoria posterior de toda su existencia, 70 años de vida marcados por lo que vivió en España. He dicho que todo empezó con la frase que les he leído, pero en realidad todo empezó con este cuadro. Este cuadro, que fue pintado por Remedios Varo. Remedios Varo es otra mujer que empieza a ser conocida últimamente, pero también una mujer muy desconocida, amiga íntima de Leonora Carrington. Vivieron 15 años muy intensos en México, donde ambas se exiliaron. Remedios Varo es española, naturalizada mexicana, pero siempre mantuvo su nacionalidad española. Es una de las mujeres con la que tenemos una deuda los españoles, una deuda más grande, porque es una artista internacional cuyos cuadros hoy en día se subastan en las principales casas de subastas del mundo y alcanzan los millones de dólares. Y aquí estamos esperando. Ni se la espera, ni se la ve, ni se la espera, y es una cosa como lamentable, ¿no? Porque no se habla prácticamente de ella. Ese cuadro, la primera vez que yo lo vi, esto fue en enero de 2016. Yo había pasado una trayectoria, una racha muy mala de salud y había decidido abandonar todas las investigaciones. No quería seguir trabajando en algo en lo que no se me reconocía y no se me aceptaba. Y entonces decidí dejar y abandonar el mundo de la investigación. Y estaba preparando una última charla. Una charla que luego al final no fue, en Sevilla, donde iba a hablar sobre las plantas de Felipe II, en el Alcázar sevillano. Y entonces, en esa búsqueda de imágenes, como si no tuviera imágenes yo de Felipe II y del Alcázar sevillano, que es uno de mis temas fundamentales de investigación durante décadas, en una de esas búsquedas de imágenes apareció este cuadro. Yo nunca había visto este cuadro. Yo no sabía nada de surrealismo, yo no sabía nada de mujeres pintoras, yo no sabía nada de vanguardias europeas, yo era una ignorante, sigo siéndolo, quizás un poco menos, pero era una ignorante absoluta de todos estos temas. Y entonces aparece este cuadro y yo, que tampoco sabía nada de arte, de repente entiendo este cuadro, entiendo todo lo que dice este cuadro. Y me sorprende, ¿no? Me quedo así como impactada, porque digo, ¿cómo es posible que yo entienda este cuadro? Entiendo este cuadro porque después, como he sabido, Remedios Varo y Leonora Carrington eran unas grandes estudiosas de la alquimia, de la magia,
Y entonces eran estudiosas, pero de la magia y de la alquimia auténtica, como yo la llamo, la de la época de la Edad Media y la Edad Moderna. No después todo lo que se hizo posteriormente en el siglo XIX y comienzos del XX. No. Ellas leían textos originales de alquimia, ellas conocían los conceptos originales de la alquimia y así lo transmiten en sus cuadros, y por eso yo lo interpreto y lo entiendo, porque ellas están hablando un lenguaje que yo conozco, un lenguaje que compartimos. En ese cuadro aparece la mujer lechuza, que está captando, como ustedes pueden ver, del exterior, está captando el spiritus mundi. El spiritus mundi es el espíritu que da aliento a todo lo que ha sido creado, según concepción ancestral. Capta ese spiritus mundi que está en el universo, en el ambiente, y a través de ese aparato de destilación lo destila y forma los tres colores básicos, el rojo, el amarillo y el azul, a partir de los cuales con su paleta empieza a dibujar animales, pájaros, a los que insufla vida. Yo no sé si Remedios Varo sabía lo que les voy a contar ahora, pero yo cuando vi ese cuadro, en lugar de ver una mujer lechuza, yo vi una emplumada. Las emplumadas es como se castigaba a las mujeres en la Edad Moderna, a las mujeres que eran acusadas de brujas. Se las recubría el cuerpo de pintura, de miel en este caso, y se las espolvoreaba plumas de aves, inmundicias diversas, y se las paseaba por toda la ciudad. Una de las formas más benévolas de castigarlas, porque claro, había otras formas muchísimo peores. Emplumadas el símbolo, es la señal de una bruja. Y una bruja es una mujer del poder, una mujer con conocimientos, una mujer que sabe, una mujer que no quiere pertenecer al mundo al que los hombres pretenden que pertenezca. Ese cuadro de Remedios Varo era impresionante para mí, todo lo que manifestaba en ese cuadro. Buscando información sobre ese cuadro, apareció otro texto de Leonora Carrington, la corneta un párrafo de la corneta acústica, que si no han leído la corneta acústica les recomiendo que lo lean, porque es una novela exquisita, muy agradable de leer, con unos toques irónicos muy buenos, y que enseña todo lo que Leonora Carrington todo el conocimiento que ella ha adquirido en su vida. En ese texto, ese pequeño párrafo dice: no creas en la magia si no quieres, pero en este mismo momento algo muy extraño está ocurriendo. Tu cabeza se ha disuelto en el aire y puedo ver los rododendros a través de tu estómago. No es que te hayas muerto ni que nada tan igualmente dramático haya pasado, simplemente te pierdes a lo lejos y ni siquiera puedo recordar tu nombre. Una vez más, hablando de magia, una vez más utilizando una serie de conceptos que a mí me sorprenden tanto, me han sorprendido tanto siempre desde que empecé a conocer a estas dos mujeres, que no pude evitar tener que seguir investigando sobre ellas, tener que seguir buscando información. De la nada, de un cuadro, de una frase, empecé a tirar del hilo y puedo decir que desde hace 7 años y medio todo lo que investigo, todo está relacionado con Leonora Carrington y con Remedios Varo, y me han llevado a conocimientos y aspectos que nunca habría imaginado que existían, más allá de las vanguardias artísticas de principios del siglo XX, más allá del surrealismo, más allá de la magia y de la alquimia, conceptos femeninos que nunca hubiera creído que existían y que gracias a ellas los he ido conociendo. Por lo tanto, para mí es como una relación iniciática la que tengo con ambas. Lo que pasa que en el caso de Leonora Carrington me tocó mucho más profundamente, porque yo también había bordeado, como ella bordeó, los abismos de la locura. Y entonces me sentí plenamente identificada en cada una de las palabras que ella fue escribiendo en su libro de Memorias de Abajo, como se titula en español. Ahí tienen en el cuadro una fotografía, mejor dicho. En esa fotografía fue hecha por Lee Miller, una fotógrafa norteamericana muy famosa, vinculada también con el movimiento surrealista. Debo decir que todas estas mujeres, y son muchas, muchas más que los hombres,
muchas más mujeres vinculadas con el movimiento, aunque a ellas no se las conoce, se conoce a los hombres, pero no se conoce a las mujeres. Todas estas mujeres vinculadas con el movimiento surrealista no quieren nunca que se las llame surrealistas. Ellas no se sienten identificadas con ese movimiento porque esos hombres, lo que veían en ellas eran musas, es decir, agentes pasivos, mientras que ellas eran creadoras, agentes activos. Por eso nunca quisieron. Leonora es la primera que no quiere que la llamen surrealista, aunque fue una de las figuras capitales del surrealismo en su momento inicial. Después Leonora tiene una trayectoria, imagínense 80 años de trayectoria como pintora, como artista, da para cubrir todo tipo de movimientos y todo tipo de aspectos artísticos que no solamente se circunscriben al surrealismo. En esa figura aparece Leonora Carrington con Max Ernst. Max Ernst es una de las figuras capitales del surrealismo, íntimo amigo de André Breton, el Pope del movimiento. Leonora conoce a Max Ernst a partir de una exposición de surrealismo que hay en Londres. Ella va a la exposición, su madre le regala el libro de la exposición y ella se queda impactada con uno de los cuadros que allí ve, un cuadro pintado por Max Ernst. Entonces hace todo lo posible por conocerle hasta que le conoce. Max Ernst en ese momento, siempre, es un hombre 26 años mayor que Leonora Carrington. Leonora Carrington cuando le conoce tiene 19 años. Él es un hombre casado. Leonora Carrington decide abandonarlo todo, decide irse detrás de Max, decide irse a París, al París de los años 30, plena vanguardia, una cosa espectacular, todo pasaba por París en ese momento. Y después se van a una casita en el sur de Francia. Esta fotografía, no sé, al principio me gustó, pero después me pareció horrenda. Y es la sensación que siempre me sigue despertando. No sabía muy bien saber por qué, pero no me gusta. No me gusta esta fotografía, pero la he tenido que poner, la he puesto porque es uno de los puntales de mi acercamiento a Leonora Carrington. ¿Quién era Leonora Carrington? Pues Leonora Carrington pertenecía a una familia, una de las principales familias de la alta burguesía británica de la primera mitad del siglo XX. En esa fotografía la vemos en su mansión, en la mansión inglesa de Crockey Hall, con sus 3 hermanos, 3 chicos, y la nani. Su padre es un gran terrateniente, su padre viene de una familia de mercaderes de la lana, que supera y que él prospera supera esa tradición mercantil y se transforma en uno de los principales accionistas de ICI, Imperial Chemical Industries, una de las principales industrias de síntesis química en los años 20, 30, 40 del siglo XX, fundamental para explicar todo lo que es la revolución química de esos años, tanto en abonos como en pinturas, como en bombas, material de guerra. Esta es la mansión en la parte externa. O sea, como pueden imaginar, Leonora pertenecía a un mundo fascinante, tenía todo lo que quería. De hecho, es presentada en sociedad en Londres, es presentada ante la corte de Jorge VI, pero ella no quiere pertenecer a ese mundo, a ella ese mundo no le gusta. Y entonces, bueno, en la exposición, quienes hayan ido a ver la exposición de Leonora Carrington verán que este es una acuarela, un dibujo, uno de los dibujos que ha estado en la exposición y que pertenece, como pueden imaginar, a su casa, ¿no? A la casa en la que ella vivía. Un cuadro en el que hay fantasmas por todos sitios, toda una serie de elementos que, bueno, explicados, tendrían que ver con lo que ella sentía hacia esa casa y hacia ese mundo en el que ella nació y en el que ella vivió sus primeros años de vida. De esa casa, ella, como les he contado, se marcha y se va a Francia, al sur de Francia, donde vive en una casa
en Saint-Martin-d'Ardèche. Esta casa, este es el aspecto actual de la casa, es conocida en todos los circuitos turísticos como la casa de Masseurs. En realidad es la casa de Leonora Carrington, porque quien compró esa casa fue Leonora Carrington. Y la compró con el dinero que su madre le dio. Su madre, ya desesperada, sabiendo que su hija no iba a seguir los patrones que marcaba su padre y que marcaba la sociedad, se marcha. Decide darle el dinero, pues por lo menos para que tenga donde vivir. Todo esto de espaldas a su padre, porque su padre no sabía absolutamente nada de esto, no lo aprobaba, pero la madre tenía dinero y la madre, pues, por lo menos que su hija estuviera recogida en una casa, ¿no? Como pueden comprobar, todas se siguen manteniendo las esculturas que hizo Max. Estas esculturas de fuera son de Max. Leonora pintaba dentro. Quienes hayan estado en la exposición también habrán visto las puertas, han traído, se han expuesto por primera vez. No he puesto foto porque estaba prohibido hacer fotografías de esas puertas. Las puertas en las que Leonora pintaba en colores muy vivos distintos tipos de seres mitológicos que después aparecerán también en sus cuadros. Aquí dos imágenes contemporáneas de cuando ellos vivieron allí, vivieron durante 3 años. A la izquierda está Leonora, a la derecha está Max con una de las sirenas que él dibujaba, él tallaba, él hizo la reproducción. Ese es el aspecto que tenía la casa en aquel momento. Y bueno, pues todo era idílico y todo era maravilloso hasta que los nazis entran en Francia. El avance es imparable y claro, hay un problema. Max es alemán. No tenía nada que ver con los alemanes, pero claro, en Francia es un enemigo. Y como tal enemigo es detenido por los gendarmes y llevado a una prisión. Leonora se queda sola. Intenta por todos los medios sacar a Max de la cárcel, porque claro, dice, bueno, es que Max no tiene nada que ver con esto. De hecho, si llegan los alemanes y le pillan, pues Max también va a ir a la cárcel llevado por los nazis, porque Max, como máximo representante del dadaísmo y del surrealismo, hace lo que los nazis llamaban un arte degenerado, con lo cual tampoco tenían nada que ver con los alemanes. O sea, Max Ernst estaba un poquito como en tierra de nadie, ¿no? Allí donde estuviera. Y entonces, pues, intenta sacarle por todos los medios de la cárcel, pero no lo consigue. En esto que llega una amiga suya, que viene huyendo de París, porque los nazis ya han entrado en París, y siguen avanzando imparablemente hacia el sur de Francia, hasta que toman toda Francia. Y entonces esta amiga le dice, tenemos que huir, tenemos que marcharnos de aquí, somos inglesas. En ese momento aún no se ha declarado la guerra, pero somos enemigas también. Entonces tenemos que marcharnos de aquí, huían. Y bueno, cogen el coche, llegan hasta la frontera de España, que claro, alguien dirá, bueno, y si estás huyendo de los nazis, ¿cómo es que te metes en la España de Franco? Bueno, pues porque era la única manera en aquel momento atravesar la España de Franco para poder llegar a Portugal, a Lisboa, y desde Lisboa tomar un barco, un avión, lo que fuera, para poder huir a Estados Unidos. Llegan a la frontera con España, Leonora se pone en contacto con su padre, claro, tiene unos contactos impresionantes, y le consigue un visado para que pueda entrar en España y pueda llegar hasta Lisboa. Y entonces, allí tienen que abandonar el coche, porque hasta ese momento iban muy bien en el coche, pero claro, entran en España, y en España, ¿qué ocurre? Que no pueden atravesar ni un río. ¿Por qué? Porque todos los puentes están volados. España ha pasado solamente 1 año desde que ha finalizado la guerra civil, y España es una tierra destruida, destrozada. Tienen que dejar el coche y vienen en tren hasta Madrid. Llegan a la estación de Atocha, se alojan por primera vez la primera noche en el Hotel Intercontinental, un hotel que estaba situado frente justo a la estación de Atocha, y después pasan al Hotel de Roma. El Hotel de Roma, esa es la imagen antigua, esta es la imagen actual, está en la Gran Vía, en una zona, en una situación privilegiada. Hoy en día ha vuelto a ser hotel, y han vuelto a colocar la loba capitolina, que está en la parte superior, han vuelto a situarla allí. Cuando yo vi la primera vez la foto que les he mostrado al principio de
de la Gran Vía, de la avenida de José Antonio, yo pensaré, habrían podido coincidir por tiempo, habría podido ser que Leonora estuviera asomada al balcón de su habitación, una habitación que daba al exterior, y hubiera visto pasar la comitiva de Heinrich Himmler. Eso habría sido posible si Leonora hubiera seguido en Madrid, pero Leonora, cuando viene Himmler a Madrid, octubre del año 1940, ya no está en Madrid. En sus memorias de abajo, Leonora nos cuenta, muchas veces ha pensado, durante mucho tiempo se ha pensado, que Memorias de abajo, la narración que ella hace de su estancia española, era un cuento surrealista, que no había nada de realidad, que era toda una invención. Esto no es así. De hecho, si uno lee detalladamente las memorias, la narración, se da cuenta de que los nombres que cita son nombres verdaderos, que las historias que cuenta de Madrid son historias verdaderas, que los personajes todos existen, con lo cual no puede ser una invención, no es una invención. Lo que ocurre es que como lo escribe con un lenguaje a veces mágico, a veces alquímico, con ese prodigio de narración que tiene Leonora, pues claro, puede dar la sensación de que es una invención, pero no lo es. Por ejemplo, dice en ese párrafo que les he extractado, en Madrid aún no había conocido yo el sufrimiento en su esencia. Vagaba por lo desconocido con el abandono y el valor de la ignorancia. Cuando miraba los carteles de las calles, veía no solo las cualidades comerciales y beneficiosas de la mercancía enlatada del señor tal, sino también respuestas herméticas a mis interrogantes. Cuando leía Amazon Company o Imperial Chemicals, leía también química y alquimia. No sé si es un error de transcripción o es que Leonora entendía que se llamaba Amazon. En realidad se llamaba Azamón, Sociedad Anónima Azamón, que era la empresa española que comercializaba los productos hechos en Inglaterra a través de la Imperial Chemicals. Es decir, ella está leyendo, ella está diciendo perfectamente que está leyendo a su padre en todos los carteles que se está encontrando por la calle. Y de hecho es su padre el que la tiene muy controlada durante su estancia en España, en Madrid, concretamente a través de uno de los dirigentes, del cabeza de la asociación, de la sociedad de la Imperial Chemicals en Madrid. Una sociedad directamente vinculada con las altas esferas, una sociedad directamente vinculada con la dictadura franquista, pues porque es la que está proporcionando los abonos necesarios para que empiece a funcionar la agricultura que había estado paralizada prácticamente durante 3 años de guerra civil, y porque es quien le está proporcionando toda serie de sustancias químicas para que se ponga en funcionamiento el país. Es decir, Leonora es un problema para su padre, un serio problema para su padre, no es una invención suya. ¿Por qué? Porque Leonora llega a España con la intención, viendo lo que está ocurriendo en Europa, viendo que la guerra es inminente, que se va a declarar una guerra mundial como así fue, ella quiere utilizar sus contactos, sus conocimientos para llegar a una entrevista con Franco y para decirle que no se alíe con Hitler, que no entre en la guerra, que no apoye la guerra, y para ver si de esa manera se puede terminar la guerra. Empieza a hacerse notar mucho Leonora en lo que es Madrid, en Madrid de aquel momento, que no deja de ser un Madrid muy pequeño, nada que ver con el Madrid actual. Empieza a hacerse notar mucho y entonces no queda otra que poner fin a ese delirio que ella tenía, esa utopía de poder acabar con una guerra. Y su padre empieza a mover todos los hilos necesarios para que eso ocurra. En uno de esos momentos ocurre una de las circunstancias más terribles que tiene que vivir Leonora en Madrid, como es la violación por parte de un grupo de requetés. Cuando Mercedes Pullman me propuso hablar hoy aquí, en esta conferencia, dije, quiero hablar de Leonora, porque estamos en la Casa de Vacas, estamos en el Retiro, y es como una especie de homenaje
que yo quisiera hacerle a Leonora, porque cuando, después de violarla, la dejaron tirada aquí, a las puertas del Retiro. Dice: de repente me encontré sola con un grupo de oficiales requetés. Se levantaron algunos de aquellos hombres y me metieron a empujones en un coche. Más tarde estaba ante una casa de balcones adornados con barandillas de hierro forjado, al estilo español. Me llevaron a una habitación decorada con elementos chinos, me arrojaron sobre una cama y después de arrancarme las ropas me violaron el uno después del otro. Opuse tal resistencia que finalmente se cansaron y dejaron que me levantara. Mientras trataba de arreglarme la ropa, delante de un espejo, vi a uno de ellos abrir mi bolso y vaciar su contenido. Hecho esto, me llevaron a un lugar cercano al Retiro, el Gran Parque, donde anduve vagando perdida con las ropas destrozadas. Finalmente me encontró un policía que me devolvió al hotel. Ese es el momento clave en el que el representante de ICI en Madrid se pone en contacto con una serie de médicos para que declaren que Leonora está loca y que a Leonora hay que llevarla a un sitio, hay que encerrarla porque no puede seguir provocando los problemas que está provocando y haciéndose notar como se está haciendo notar. Y entonces dice Leonora: a los 2 o 3 días, el director de la ICI me dijo que Pardo y Alberto, 2 personas vinculadas a él, iban a llevarme a una playa de San Sebastián, donde sería absolutamente libre. Salí de la clínica y me metieron en un coche en dirección a Santander. Durante el trayecto me administraron 3 veces luminal y una inyección en la espina dorsal, anestesia sistémica, y me entregaron como un cadáver al doctor Morales en Santander. Vamos a quedarnos con esta historia de que le dijeron que la iban a llevar a una playa de San Sebastián, porque también se ha interpretado como otra ilusión, otro delirio de Leonora, pero no es así, está muy directamente relacionado con la persona que se va a encargar posteriormente de su tratamiento. Este es el Sanatorio Peña Castillo, donde se encierra a Leonora. El sanatorio no es un hospital psiquiátrico, como se ha dicho habitualmente, es una clínica privada fundada en 1908 por Mariano Morales Rillo, el padre del psiquiatra que va a tratar a Leonora. Es, como pueden comprobar, es un palacete de un indiano que el doctor Morales compró, el doctor Morales padre compró. Y bueno, hizo allí un sanatorio privado, donde iba gente de muy alto nivel social. El edificio estaba rodeado por 11 hectáreas de terreno de parque y contó inicialmente con 20 camas. 20 camas para pacientes del aparato digestivo. Más tarde se acogieron enfermos alcohólicos y toxicómanos. Leonora estaba en un centro, no en un psiquiátrico, sino estaba en un centro de la alta sociedad española, como correspondía a su nivel social en Gran Bretaña, y controlada no como psiquiátrico, sino como un centro donde se trataban las toxicomanías y donde se trataba el alcoholismo. Bueno, pues ella era como una especie también de ilusa, que algún problema tenía y que había que tratarla de ese problema. Este primer palacete inicial se fue ampliando con otra serie de villas que fueron rodeando toda la zona, y cada villa se dedicaba a un tipo de enfermedad y a un tipo de tratamiento. El encargado de tratar a Leonora Carrington fue ese hombre, el doctor Luis Morales Noriega. Luis Morales Noriega no se sabía nada de él hasta que Julia Salmerón, una filóloga española, hizo un estudio de las obras escritas de Leonora Carrington y entonces consiguió una entrevista con él. Había sido publicada previamente una entrevista en El País del año 1994, creo 95, y consiguió una entrevista con Luis Morales. Luis Morales, en apariencia, era un médico santanderino que nunca había salido de Santander, que trabajaba en el sanatorio de su padre y que había recibido el encargo, vaya usted a saber,
¿De qué tratarse a Leonora Carrington? Bueno, Luis Morales no es ese hombre que nos quieren hacer creer. Luis Morales es uno de los principales cabezas de la psiquiatría española franquista. Luis Morales fue el director durante la Guerra Civil del Hospital del Generalísimo, fundado en San Sebastián con dinero procedente de una asociación de mujeres entre las que figuraban numerosas damas alemanas, entre ellas la mujer del embajador español, del embajador nazi, del embajador alemán nazi en la España nacional, como se llamaba entonces, ¿no? La España sublevada de Franco. Es decir, se eligió muy bien la persona que iba a tratar a Leonora Carrington. No era una elección al azar, no lo fue en ningún momento. Por eso le dicen a Leonora: vamos a llevarte a una playa de San Sebastián, porque inicialmente, donde estaba Luis Morales Noriega, era en San Sebastián como director que era del Hospital del Generalísimo. Sin embargo, supongo que la situación era lo suficientemente complicada como para que Luis Morales decidiese el traslado a Santander, a un sanatorio privado, un lugar en el que no se controlaba, entre comillas, no era tan fácil, era más fácil, al contrario, era más fácil controlar una situación que se les estaba escapando de las manos a muchas personas. Esta es una de las pocas, solamente hay otra foto que yo haya visto, supongo que la familia de los Morales en Santander tendrán muchísimas más fotos. En la exposición se han expuesto dos fotos, una de ellas es esta, ahí está Luis Morales con Leonora, después de haber sido sometida al tratamiento criminal al que se la sometió. Dice Luis Morales en el año 94: por la ansiedad con que defendía su surrealismo, podría haber sido candidata para una clínica psiquiátrica de Santander. Médicos de prestigio, abogados, hombres de negocios y diplomáticos, por su anormal conducta, nos la confiaron para que Leonora recuperase un buen y bien vivir. La historia de la enfermedad de Leonora es clara y objetiva, ya que se coliga de la narración que ella hace en su libro Memorias de Abajo. Volvemos a insistir en que en 1941 Leonora era una paciente de fácil diagnóstico, de psicosis de Kleist o marginal, mas esta enfermedad podía ser sintomática como protesta de su arte surrealista. La enferma se curó con solo 3 sesiones de meduna. Solo 3 sesiones de meduna. Hay personas que no sobreviven ni a la primera. A ella le aplicaron 3. Pero este hombre se lava las manos como se lo han lavado siempre y nunca aceptó ni nunca quiso reconocer lo que realmente había ocurrido. Luis Morales Noriega, ya les he dicho, es uno de los principales psiquiatras de la España de los años 40. Un grupo de psiquiatras encabezados por Antonio Vallejo Nájera, supongo que le sonará el nombre. Por López Ibor, supongo que también le sonará el nombre. Bueno, pues Luis Morales es uno de ellos, este nombre no le suena. Escribió una serie de publicaciones, llegó a ser jefe de los servicios de higiene mental de toda la provincia de Santander. Y bueno, en sus artículos, por ejemplo, les he puesto el del complejo de Judas, pero bueno, tiene otros muchos publicados sobre el tema. Donde hace especial incidencia en todas aquellas personas que se rebelaban a la dictadura, que no querían someterse, que al final acababan siendo consideradas como enfermos mentales para poder ser encerrados y tratados con todo tipo de terapias de choque, y nunca mejor dicho las terapias de choque. Cuando Leonora, esto es una imagen, de la prensa, o sea, una publicidad en la prensa española de los años 20. Ahí sale el Sanatorio Peña Castillo, las distintas estancias que lo componían. Es una publicidad a toda página, porque claro, lo que se pretendía era que allí fueran las personas que querían tratarse, pues ya les he dicho, de las toxicomanías principalmente, ¿no? De alcoholismo y otro tipo de dependencias.
Cuando Leonora habla en su libro Memorias de Abajo, también no se ha sabido interpretar a qué se refiere con abajo. Se le ha dado muchas interpretaciones diversas, pero en realidad, cuando ella habla de abajo, habla del palacete, de la casa del indiano, el palacete principal, que se conocía como abajo en la nomenclatura del sanatorio, con distintas casas, Villa Covadonga, Villa Machu, distintos nombres tenían las dependencias para indicar el lugar donde se tenía que encerrar a las personas que allí se trataban. Leonora estaba en la peor de las dependencias, en Villa Covadonga, y de ahí todo su objetivo, por lo que le contaban las enfermeras y la gente que le trataba, era ir a Villa Abajo, porque sabía que ahí las ventanas no tendrían rejas, ahí podría circular libremente por los parques, por el jardín que rodeaba a toda la casa, y ahí habrían acabado lo más terrible de todo lo que vivió, que fueron los tratamientos con cardiazol. Esta es una imagen de una de las habitaciones de la Villa de Abajo. Leonora estuvo en una habitación, ella sola encerrada, no tenía ventanas, y la puerta estaba cerrada y solamente podía acceder o Luis Morales, su psiquiatra, o la enfermera que la trataba personalmente. Y entonces la someten al tratamiento con cardiazol. Se dice que Leonora tiene una psicosis, la diagnostican de una psicosis, ya lo ha dicho Luis Morales, una psicosis de Claeys o psicosis marginal, un comportamiento marginal con respecto a lo que se pretende en la sociedad. Y entonces esas psicosis se había visto, como pongo ahí, que el cardiazol se trataba con el cardiazol porque se había visto que esas psicosis estaban relacionadas normalmente, psicosis o esquizofrenias estaban relacionadas generalmente o sea, que se podían tratar con sustancias convulsivas, o sea, las sustancias que se utilizaban, anticonvulsivas, las que se utilizaban para las epilepsias. Entonces se inventó, no es la palabra, un doctor húngaro llegó a la conclusión de que tratando con cardiazol se podía lograr que la persona que tenía esta psicosis se relajase y no tuviese esa actitud tan violenta que era la que tenía Leonora en ese momento. Y entonces, ¿pero qué ocurre? Como les pongo ahí, como era por el supuesto carácter antagónico entre la epilepsia y determinadas psicosis como la esquizofrenia, se empezó a administrar pentileno tetrazol, que es el nombre comercial es el cardiazol, un derivado del alcanfor, un poderoso estimulante del sistema nervioso central, que dejó de utilizarse. Primero, inicialmente se veía que tenía muy buenos resultados, pero ¿qué ocurría? Pues que la brutalidad y la intensidad de la crisis tónica provocaba en determinadas personas que se acabasen fracturando la columna vertebral. Entonces, claro, era peor el remedio que la enfermedad y se dejó de utilizar el cardiazol. Había personas que no superaban ni una sola dosis de cardiazol. Leonora recibió 3. Eso te cambia la vida para siempre. Podríamos decir que Leonora es una de las primeras personas que fue sometida a este tipo de tratamiento en España, que se empezó a utilizar en los años a principios del año 1940. Ya había una bibliografía médica en Europa y en Hispanoamérica, pero en los años 36, 37, 38, 39, pero bueno, como España en ese momento estaba en la guerra civil, pues no se utilizó aquí en España y se empezó a tratar en el manicomio de Leganés
en enero de 1940. Leonora es de las primeras personas en España que es sometida a este tipo de tratamiento. Es un ejemplo, llamémoslo así entre comillas, un ejemplo, una de los primeros ejemplos de tratamiento con cardiazol. Ella misma nos relata en sus memorias de abajo qué sintió en ese momento, ¿no?, cuando fue sometida. Una nueva época empezó con el día más largo y terrible de mi vida. ¿Cómo puedo hablar ahora de esto cuando me da miedo solo pensarlo? Siento una angustia terrible, aunque no puedo seguir viviendo sola con ese recuerdo. Sé que una vez que lo haya escrito me habré liberado, pero ¿podré expresar con meras palabras el horror de aquel día? ¿Tiene usted idea de cómo es el gran mal epiléptico? ¿Puede una cosa? Pues una cosa sí provoca el cardiazol. Más tarde supe que mi estado había durado 10 minutos. Estaba convulsa, lastimosamente horrenda, gesticulaba y mis muecas las repetían todas las partes de mi cuerpo. Cuando volví en mí, yacía desnuda en el suelo. Grité a Frau Asegurado, que era su enfermera, que me trajera limones y me los comí con corteza y todo. Y de repente me eché a llorar. Me cogió del brazo, entonces, y comprendí con horror que iba a administrarme una tercera dosis de cardiazol. La habitación estaba empapelada con un papel de pinos plateados sobre fondo rojo. Presa del pánico más absoluto, vi pinos en la nieve. En medio de mis convulsiones, reviví mi primera inyección y sentí de nuevo la atroz experiencia de la dosis original de cardiazol. Ausencia de movimiento, fijeza, realidad espantosa. No quería cerrar los ojos, pensando que había llegado el instante sacrificial y estaba dispuesta a oponerme con todas mis fuerzas. Eso que ven, a ver, no les he pasado aquí. Eso es un detalle de uno de los cuadros, el cuadro que ha representado la exposición de Leonora. Revelación. Donde se puede ver cómo entra la inyección en lo que es toda esa representación. Es una imagen de lo que era el sanatorio Peña Castillo, el acceso de entrada, las distintas dependencias, todo, y cómo entra esa inyección en lo que fue sus 3 dosis diferentes de cardiazol. También en la exposición está este cuadro que se llama El Doctor Nazi, pintado en 1970 por Leonora. Si ustedes comprueban, el parecido es innegable. Está representando al doctor Luis Morales. Un doctor Luis Morales con una esvástica, que son unas serpientes, parecen unas serpientes picudas, y con la inyección en la mano. También en la exposición se ha podido ver este cuadro de Max Ernst, pintado en 1940, que se llama El médico español. Ahí tienen un caballo percherón, ahí tienen al médico a la izquierda y aquí tienen a la derecha a Leonora Carrington. Max Ernst consigue escapar de la cárcel en Francia, consigue llegar hasta Lisboa, donde se encuentra con Leonora, porque Leonora finalmente también consigue llegar a Lisboa, y es innegable que Leonora le cuenta su historia y que Max se basa en esa historia que le ha contado para pintar ese cuadro, porque esa mujer es Leonora. Esa mujer es Leonora violada, con las ropas destrozadas. Esa mujer es Leonora huyendo como una loca, y esa es la razón por la que la llevan al psiquiátrico, al hospital privado de Peña Castillo. En 1945, a la vez que Leonora publica su libro En Vas, sus memorias de abajo, Luis Morales Noriega publica Cómo son y cómo piensan las mujeres. Santander, 1945. No habla de Leonora. Yo, cuando descubrí este libro, lo compré inmediatamente pensando que iba a contar la historia de Leonora. La historia de Leonora es una historia secreta que no se puede contar. Es uno de los expedientes secretos de esos momentos que no se pueden contar. Pero sí que parece que Luis Morales hace referencia a Leonora en uno de los párrafos que escribe, donde dice: necesitamos conocer los mecanismos del amor puestos en marcha para que el sacerdote o el médico puedan deducir lo que es o no es normal. Ejemplos:
La joven, hija de familia, que se enamora de un viejo con hijos, de un artista casado. Esa es Leonora. Enamorada de Max Ernst, un hombre casado, mayor que ella, 26 años, en ese momento le dobla la edad, y con hijos. O el señor de negocios, que hace el ridículo y mancha su posición social y su moral por causa de una cancionetista, etcétera, etcétera. Si conocemos los mecanismos y la génesis de un amor, podemos llegar a imponer el tratamiento psicobiológico que solucione el accidente. Lo que Leonora tenía era un accidente, no era que quería cambiar el mundo o que quería hacer frente a una situación imposible que se estaba viviendo en la Europa de ese momento. Ella tenía un accidente. Como ya les he dicho, todas las memorias de abajo de Leonora son un relato espectacular, escrito en clave alquímica, en clave mágica. No solamente son sus memorias políticas, como se han definido con total acierto, las memorias políticas de una mujer disidente en la España de 1940. No creo que haya tantos casos ni tantos ejemplos para que no lo tengamos, no lo consideremos de la importancia que tiene. Pero además de esas memorias políticas, están escritas en clave alquímica. Tampoco hay tantas mujeres escribiendo de lo que ellas piensan y de lo que ellas sienten, utilizando el lenguaje alquímico, utilizando el lenguaje mágico, mucho menos en el año 1940. Pensemos que en aquellos momentos Jung está empezando a escribir de lo que sería una interpretación alquímica de lo que sucede en el interior de las personas, una alquimia, como se ha llamado en determinadas circunstancias, una alquimia espiritual. Jung está escribiendo de eso en ese momento. Leonora lo está haciendo de su propio caso, como mujer. Es decir, es una adelantada a su tiempo en muchos aspectos de su vida. Hoy nos estamos centrando exclusivamente en este, pero en otros muchos aspectos. En esas mismas memorias de abajo dice, en esos momentos en los que ella está sufriendo tanto, dice, me adoraba a mí misma porque me veía completa. Yo era todas las cosas y todas las cosas eran en mí. Todo en uno, uno en todo. Ese es el principio básico de la magia. Claro, hay que conocer los lenguajes alquímicos, los lenguajes mágicos para saber interpretar lo que está escribiendo Leonora. Otro párrafo que les he extractado. Creía que estaba siendo sometida a torturas purificadoras a fin de poder alcanzar el saber absoluto, momento a partir del cual podría vivir abajo. Otra vez alquimia. Purificándose, la alquimia que es el solve et coagula, la solución, la concentración, la destilación una y otra vez de la materia impura para conseguir la separación de los 4 elementos, la constitución de la quinta materia, la pureza absoluta. Ella dice, yo estaba siendo sometida a torturas purificadoras a fin de poder alcanzar el saber absoluto, el todo, momento a partir del cual podría vivir abajo, es decir, en la casa principal, en el lugar donde no sería sometida ya más a esas torturas. Les he puesto un extracto de un cuadro que también ha estado en la exposición. Ahí aparece una reina coronada, una especie de, no sabría cómo llamarla. Las letras que ven escritas a la derecha es la propia Leonora, que escribía como Leonardo da Vinci al revés. Y en la parte de arriba, si ven los colores los 3 colores de la gran obra alquímica. El negro, la putrefacción, el rojo, el blanco. Todo en Leonora es alquimia, todo. Porque ella lo aprendió de su maestro, el maestro que la enseñó a pintar en Chelsea, cuando estuvo en una academia de pintura, por su maestro Osanfant, que es la máxima figura del cubismo. Él le dijo, lee alquimia, y le daba libros de alquimia, libros antiguos, le decía, porque todo está en la alquimia, y porque todas las modificaciones que tú puedas adquirir en las pinturas, en los colores, forman parte de la alquimia. Si tú sabes alquimia, serás una artista plena, como efectivamente después fue. Dice, más tarde, alcanzada la plena lucidez, iría a abajo en calidad de tercera persona de la Trinidad. La Trinidad. La Trinidad que no solamente es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad son las 3 sustancias que componen la materia, el azufre, el mercurio.
y la sal. Y este es uno de mis párrafos favoritos. Espectacular. Cada frase es espectacular. De lo que escribe Leonora en sus memorias de abajo, y que lo utilizo para poner fin a esta conferencia. Y que dice: creía que por acción del sol era andrógina, la luna, el Espíritu Santo, una gitana, una acróbata, Leonora Carrington y mujer. También estaba destinada a ser más adelante Isabel de Inglaterra. Era yo quien revelaba religiones y llevaba sobre los hombros la libertad y los pecados de la tierra transformados en saber. La unión del hombre y la mujer con Dios y el cosmos, todos iguales entre sí. El Hijo era el sol y yo la luna, elemento esencial de la Trinidad, con un conocimiento microscópico de la tierra con sus plantas y sus criaturas. Porque la Trinidad, sin una mujer y un conocimiento microscópico, se había secado y estaba incompleta. Este párrafo, absolutamente, todo el párrafo, es literatura alquímica de primer nivel. Muchas gracias.